Bienvenidas familias, escucho mucho cuando hablo con vosotras, mi hijo no tiene organización, mi hijo olvida todo, mi hijo no sabe organizar esa tarde de estudio, no recuerda los exámenes, lo deja todo para el final y es un despiste. Pues hoy en el vídeo os voy a contar uno de los pilares fundamentales de la organización en el estudio, como es el uso de las agendas. Cuando echamos la vista atrás y vemos ese punto en el que éramos pequeños, nosotros nos acordamos que la agenda era un utensilio que posiblemente estaba todo el día en la mochila en el colegio, algún día se te olvidaba, otros días directamente ni la abrías, no apuntabas las cosas porque te daba pereza. Entonces, tras muchos años viendo estos problemas, he diseñado unas estrategias para poder utilizar la agenda, pero no cualquier tipo de agenda. Además, os voy a contar que hay dos tipos de agenda y cuál es la mejor para que nos ayude a organizarnos en nuestro día a día. De esta manera tengamos más responsabilidad, organicemos mejor las cosas, no se nos olviden ni exámenes, ni tareas, ni trabajos y sobre todo tengamos mucho más compromiso con nosotros mismos. Entonces, lo primero de todo, ¿por qué la agenda es importante? Vale, porque la agenda lo que nos va a dar es esa responsabilidad diaria de tener que ir rellenando poquito a poco, todos los días, asignaturas que tenemos en clase, tareas, trabajos y exámenes que nos van mandando los distintos profesores. Para ello, siempre digo lo mismo, vamos a hacer un paso a paso muy sencillo, no nos vamos a complicar la vida, vamos a hacerlo lo más sencillo posible para que estas estrategias se puedan llevar a lo largo del curso y no nos generen fricción. Yo siempre digo lo mismo, la fricción es la dificultad a hacer algo. Cuanto más sencillos sean las cosas que vamos a hacer en los estudios, más a largo plazo se van a poder llevar. Por tanto, con el uso de agenda vamos a utilizar la menor fricción posible para poder llevar ese uso de agenda pues, durante todo el curso. Pues para ello os voy a contar las siguientes estrategias. Van a ser un total de 5 más un reto que os voy a proponer al final del vídeo, así que quédate hasta el final y no olvides seguirme en Instagram, @RicardoDiazCoachingEducativo, suscríbete aquí en YouTube, dale a la campanita para no perderte vídeos y dale a me gusta si te está gustando o compártelo con esa familia que le puede echar un cable. Vale, ¿por qué vamos a mejorar las notas? Pues principalmente porque las agendas nos van a dar más responsabilidad. ¿Por qué responsabilidad? Porque al final tenemos un compromiso diario de escritura y es un utensilio que vamos a llevar todos los días al colegio, que nos va a ayudar a guiarnos en ese día a día de clase y para ello vamos a hacer que seamos más responsables. ¿Por qué? Porque todos los días vamos a tener un compromiso de escribir las asignaturas, de escribir las tareas, los exámenes, incluso algún trabajo que nos manden. ¿Cómo conseguimos esa responsabilidad? Pues muy sencillo, apuntando cada día de la semana las distintas asignaturas que tenemos. Por tanto, nos vamos al lunes y pondríamos todas las asignaturas que tenemos. Física, inglés y educación física. Consejo, por favor, no nos vamos a complicar la vida escribiendo todo el nombre de la asignatura completa. Con poner una inicial es suficiente, ¿vale? Con este objetivo, lo que busco es que todos los días de la semana estén puestos con las asignaturas, de tal manera que la agenda aconsejo siempre que esté abierta en clase, en un rincón de la mesa o en la cajonera de debajo, para en el momento que el profesor dice la tarea, pues que rápidamente podamos apuntar ya sea el ejercicio, ya sea un trabajo que nos manda o incluso el examen de dentro de 10 días, ¿vale? Por tanto, lo más importante es días de la semana que podamos ver y las diferentes asignaturas que tenemos en esos días. Importante, cuando ya hemos generado esa responsabilidad mediante las asignaturas y los días que tenemos en la semana, vamos a ver otro factor fundamental que os diría que podría haber ido primero, pero bueno, ya lo cuento ahora. Encontramos dos tipos de agenda, ¿vale? Yo te voy a contar cuáles son las mejores. Tenemos dos tipos de agenda que son las que cuando las abrimos podemos ver toda la semana, la semanal, y las otras que tenemos día, página. ¿Vale? Cuando sois súper organizados, esta, no es vuestro caso, ¿vale? Entonces, vamos a olvidar estas y nos vamos a enfocar. Agendas semanal. Cuando abrimos nuestra agenda, siempre digo lo mismo, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Y cuando abramos la agenda, podamos ver la semana completa. Yo en mi día a día utilizo esta. Soy muy organizado, o creo que soy bastante organizado, pero esta me parece que es mucho más compleja porque cuando pasas página parece que lo anterior o lo de delante se te olvida por completo. Entonces aconsejo esta. Esta, más unido la estrategia que habíamos visto antes, aumentará nuestra responsabilidad. Y por tanto, cuando abrimos por la tarde o en clase la agenda, vamos a ver constantemente todo lo que tenemos a disposición de esa misma semana. Por tanto, nos dará mayor responsabilidad y una mayor conciencia de lo que tenemos que hacer esa semana o tenemos que estudiar.
Por tanto, es mucho más sencillo organizar, ver lo que tenemos y demás. Vale, otra cosa importante. Cuando os he dicho que tenemos que apuntar las asignaturas que tenemos en cada uno de los días que están dentro de la semana, es por tener menos fricción, como contaba antes. ¿Y cómo es la fricción dentro de clase? Pues la fricción es, no tengo la agenda abierta, no apunto, me da pereza, la tengo en la mochila, pues teniendo esto, si lo llevamos a clase todos los días, que esto tardamos 2 minutos hacerlo el domingo y planificamos la semana completa, y tener la agenda abierta en clase nos va a hacer que la tarea la apuntamos mucho mejor. Otro consejo que siempre digo es de su uso de las agendas, cómo apuntar las cosas. Parecen cosas muy evidentes, pero nadie se ha parado a pensar cómo hay que apuntar las cosas, ¿vale? Pues os voy a poner un ejemplo. Estamos en el lunes, nos mandan mates, pues muy sencillo. Página 50, PAG, ejercicio 1 y 2. Otra cosa que nos podrían mandar, pues, por ejemplo, de inglés nos mandan examen. Pues apuntamos ese mismo día, si estamos al lunes 5, me lo invento, examen, tema 2, el día 10. Y lo apuntamos aquí. Consejo, siempre apuntamos el examen en el día que nos lo está diciendo el profesor o la profesora y aparte de eso, nos vamos a la página que toque, cuando sea la página 10, y apuntamos dentro de esa asignatura examen inglés, tema 2. Y lo ponemos en un color flúor que nos llame la atención, ¿vale? ¿Por qué de esta manera lo podemos hacer mucho mejor? Porque en esa semana que os había contado antes, nos va a poner en predisposición de empezar a estudiar, ¿vale? Desde este mismo día ya vamos a saber que tenemos que hacer cosas. Si esto lo llevamos a la semana que nos va a tocar, a tu hijo se le va a olvidar. Tu hijo no va a estar estudiando, lo va a dejar ya más para el final y se va a poner el día de antes. Por tanto, si facilitamos y tenemos esa menos fricción apuntando las cosas, va a ser todo mucho más sencillo. Por tanto, apuntamos en el día que nos dice el examen y el día del examen. De esa manera, somos conscientes que ya lo tenemos ahora y cuando pasemos la página lo vamos a volver a ver en el día en el que es. Por tanto, el uso fundamental va a ser ese. Agendas, repito, semanales siempre, no de día-página, semanales siempre. Asignaturas puestas por día siempre de casa, la asignatura principal. ¿Cómo apuntamos tarea? Ya os he dicho, exámenes X, tema y el día en el que es. Y en cambio la tarea, pues igual, página, ejercicios y demás. ¿Que tenemos algún trabajo? Pues nos vamos por aquí, por ejemplo, educación física, pues educación física, trabajo, tema 2. Y si lo tenemos el día 25, pues haríamos lo mismo, lo apuntaríamos ese mismo día y el día 25 de la agenda. De esta manera, cuando llegamos por la tarde a estudiar y tu hijo te va a decir, mamá, hoy no tengo nada que hacer, vale, tú puedes revisar, lo primero, si tiene bien hecha la agenda, que esto esté bien hecho. Si no lo tiene hecho, ponte con él con el reto que te voy a contar al final del vídeo, así que quédate hasta el final que te lo voy a contar. Quédate con él y revisa que esté esto. Y cuando esté esto, revisa las pequeñas partes de tareas, partes de exámenes que tengamos o partes de trabajo. Y ahí diferenciamos tarea, exámenes y trabajo. Son 3 cosas que siempre va a haber algo para poder hacer por la tarde. Vale. Os he dicho cómo sacar mejores notas con esa responsabilidad mediante el uso de agendas. Hemos visto ese uso de agendas semanales y cómo tenemos que organizar un buen uso de las agendas para generar menos fricción. Recordamos, agendas encima de la mesa o en las cajoneras, pero siempre abiertas. Para cuando el profesor o profesora nos manda el ejercicio, examen o trabajo, apuntarlo lo más rápido posible. ¿Y cómo lo apuntamos? Estas estrategias, muy sencillas. Solamente tenemos que hacer eso, apuntar la tarea y la dejamos en el mismo lado. Error número 1 que cometen todos los alumnos con los que he dado clases, e incluso muchos padres también, es no saber cómo organizar esto. Segunda cosa importante, utilizar agendas diarias y no supervisar que tu hijo está utilizando bien las agendas y la está llevando a clase. Muchas veces me decís, Ricardo, es que mi hijo no apunta las tareas en la agenda, mi hijo no lleva la agenda. Vale, pues para que vuestro hijo sea organizado, el factor fundamental y la primera base de todo lo que tenemos que hacer en una tarde de estudio va a ser la agenda. Si no te llevas la agenda, ¿cómo sabes después cuándo tienes que repasar un examen, cuándo tienes que planificar unos ejercicios con esos repasos previos que siempre digo, cuándo tienes que hacer ese trabajo de la asignatura que teníamos? Si no tenemos la agenda, es la base sobre la que se forma el estudio, son los cimientos de la casa. Por tanto, si una casa no se puede construir sin una base sólida, el estudio pasa exactamente lo mismo. Si no tenemos una base sólida de organización, que la mejor herramienta que tenemos son las agendas, ya vamos mal. Entonces, os puedo contar muchas estrategias de tiempos de estudio, estrategias de cómo estudiar,
pero si no sabemos ni qué tenemos que estudiar, ni qué tenemos que hacer de tarea, ni cuándo son cada cosa, pues déjame decirte que estamos empezando la casa por el tejado y eso es un grandísimo error. Por tanto, de este vídeo lo que quiero que os quedéis sobre todo es usos de agendas semanales y estructura, ¿vale? Eso es como el error que os contaba antes, sobre todo el uso de agendas diarias. Y me podéis decir muchas veces, es que en el colegio me están diciendo que tienen que llevar la agenda de ese mismo colegio, que eso me pasa mucho. Cosa positiva que tienen esos casos, casi siempre son agendas semanales y eso es muy positivo. Si algún colegio lleva agenda página día, os aconsejo que no utilicéis esa agenda, y lo digo públicamente, no las utilicéis. Va a ser más complicado, conforme pasáis la página se va a olvidar lo anterior, y enseñarle este vídeo. Es que al final es la base de cómo organizar una tarde de estudio. Es mucho más sencillo que tú abras una agenda y veas todas las asignaturas de una misma semana a que vayas abriendo página a día, porque cuando pasas la página siguiente se te olvida lo anterior o no sabes lo que tienes por delante. Vale, hemos visto los errores, el uso y las mejores notas, como aumentando esa responsabilidad con el uso de las agendas, lo vamos a poder llevar a cabo. Vamos a ver sobre todo beneficios. Beneficios que puede tener el uso de agendas. Pues lo primero de todo, mucho más compromiso. Ese compromiso de que todos los días tu hijo va a tener que cumplir, pues, esto. Lo primero de todo, tener las asignaturas. Ya eso es un reto, porque es un reto que parece muy sencillo, pero cuando tú generas el hábito de que todos los días apunte esto, ya sabe el horario que tiene en clase, ya sabe preparar la mochila la tarde de antes, ya sabe que tiene que revisar el domingo todas las asignaturas que tiene por delante. Ya sabe que cuando hace eso y apunta la semana siguiente, se va a dar cuenta si la semana pasada ya le han mandado un examen para la próxima. Por tanto, es la manera más consciente de, aunque sean muy pequeñitos, van a aprender a tener mucha más organización en el estudio, porque les va a dar de manera visual, a nivel semanal, una visualización de exámenes, trabajos y tareas que han hecho. Por tanto, por favor, beneficio fundamental del uso de las agendas. Cosas sencillas y que no generen fricción. Por tanto, ese es el beneficio que os digo desde este vídeo. Aplicarlo y aplicarlo con ellos. ¿Cómo podríamos también sacar un factor muy beneficioso de este uso de agendas? Elegirlas juntos, ¿vale? Y no vayáis a Amazon, y no porque Amazon no sea una plataforma cómoda, pero también disfrutar como ese momento juntos. Yo os puedo recomendar, que en el último Reels os lo dije, os lo dejaré aquí en la descripción, de la agenda que yo uso con mis alumnos, porque al final yo no puedo disponer de ir con ellos a comprar por la tarde. Pero si podéis coger y una tarde cuando empiece el curso dedicaros a, vais un par de papelerías, ver a qué más os gusta, el color, que también sea un momento de poder disfrutar los dos, vais viendo cómo se organizan los días, cómo se organizan los festivos, pues un poco que tengáis ese momento que os va a unir, y eso también es muy bonito, porque si tú ya sabes cómo tu hijo tiene que utilizar la agenda, si tú ya sabes cómo le vas a pedir a tu hijo esa planificación de cada día con los diferentes asignaturas, cómo planificar los exámenes, y vais a tener ese momento de no discusión, porque al final que tú le organices la tarde a tu hijo y que tu hijo te explique cómo se la organiza él, os va a dar un punto en común que es muy bonito en la educación, que no va a ser la típica riña que teníais antes o que tú misma o tú mismo lo has podido vivir con tus padres cuando eras pequeño de ¿qué tengo que hacer y no tengo ganas? No, al final la agenda, conforme la abrimos y vemos organización, tareas, exámenes y algún trabajo, nos va a disponer mucho mejor para poder hacer esa tarde que tengamos de estudio por delante. Por tanto, comprar una agenda también es algo beneficioso para mejorar la relación y que disfrutéis ambos. Por último, en esta parte del vídeo, os voy a marcar un reto, ¿vale? Un reto realista. Ahora en verano lo podemos enfocar de dos maneras, ¿vale? Podemos enfocar el reto en verano, que lo podemos practicar, como ahora lo cuente, y mediante el curso. Os voy a contar las dos maneras porque creo que son útiles a la fecha de publicación de este vídeo y si en algún momento lo veis después, pues también es positivo. Vale, en verano, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy sencillo. Podemos coger el típico cuaderno tamaño medio folio que tenemos seguro por casa viejo en cualquier rincón y lo que vamos a hacer es abrimos nuestro cuaderno y lo que vamos a hacer va a ser dividir. Pues aquí vamos a tener 3 días y aquí lo vamos a dividir en 4, ¿vale? De esta manera tendríamos los 7 días de la semana y vamos a ir practicando con tu hijo. ¿Cómo lo podemos ir haciendo? Pues muy sencillo. Pondríamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vale. De esta manera ya estamos ubicando cómo organizar las semanas, ¿vale? Tendríamos los 7 días que entrarían en la misma agenda semanal que os contaba antes. Y esto lo vamos a ir llevando a cabo con un reto, yo os diría de 3 días, pero creo que es más interesante hacer un reto de 7 días que es una semana completa.
¿Cómo lo podemos hacer? Pues en verano muy sencillo. En vez de poner asignaturas para no complicarle y que no se agobie por la vuelta al colegio, porque puede pasar, lo vamos a enfocar con bloques de lectura. Y esos bloques de lectura lo vamos a enfocar en 3 bloques de lectura, ¿vale? Vamos a poner L1, L2 y L3. Y cada tipo de L lo vamos a poner en los diferentes días de la semana, ¿vale? Pues los pondríamos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Serían 3 bloques de lectura de 10 minutos solamente, ¿vale? No es mucho tiempo. Y entre bloque y bloque podemos descansar 3 minutitos, que nos vendrá súper bien. Sin pantallas, por favor. Nos levantamos, bajamos las escaleras, llegamos a la puerta de casa, damos 2 saltos y continuamos. Por tanto, cuando hemos hecho esto, ¿el reto en qué va a consistir? Pues que cada día de la semana, como os contaba, es que tengamos puestas las partes de retos de lectura. Esto lo que nos va a hacer es conscientemente trabajar el mismo símil que estábamos haciendo aquí con la parte de la organización durante el curso escolar. ¿Por qué? Porque te va a dar compromiso a cumplir cada día de la semana con los distintos bloques que se asemejan a las asignaturas del curso. Tendríamos lectura 1, lectura 2 y lectura 3. ¿Lo tenemos completado? Verde. Y lo ponéis en verde, ¿vale? El objetivo son 7 días. Pues es ir cumpliendo con él todos los días, ¿vale? Importante. En verano siempre digo lo mismo. Por la mañana hay muchísima más concentración que por la tarde. Intentamos en esos, que al final son 10 minutos, son 36 minutos metiendo los descansos, que tenemos cualquier bloque del día para poder hacerlo, ¿vale? Incluso en un parque se puede hacer igual. Nos llevamos el boli, nos llevamos un cuaderno, un libro y lo podemos hacer en un ratito. El objetivo es compromiso, ¿vale? ¿Que nos genera mucha fricción ese tiempo de estudio? Bajamos el tiempo, 5 minutos, ¿vale? O sea, el objetivo es generar ese hábito, hábitos ganadores. Siempre digo lo mismo, hábitos, que es lo que al final, con el paso del tiempo, nos va a dar que ese hábito y ese compromiso diario de hacer estas cosas, las interiorizamos y tenemos una estructura diaria de lo que tenemos que hacer. Por tanto, el reto va a ser de 7 días y quiero que lo hagáis buscando cumplir los 7 días, ¿vale? Cumpliendo hasta el final. ¿Que lo tenemos? Reto conseguido. ¿Cómo lo podemos hacer durante el curso? Pues igual que os he contado aquí, con un cuaderno, pero nos vamos con la agenda semanal. En vez de poner los bloques de lectura, volveríamos a las asignaturas. ¿Cuándo hacer esto? Pues siempre digo lo mismo. Intentamos el domingo por la tarde-noche, o terminamos de estudiar o de repasar algo, preparamos la semana siguiente. ¿Qué no se puede hacer? No pasa nada. El lunes lo podemos hacer en un momento en clase que no vas a tardar nada. Y bueno, familias, pues hasta aquí el vídeo de organización, uno de los pilares fundamentales del estudio. Siempre digo lo mismo, las casas se construyen por los pilares y el estudio se forma por el uso de la agenda, ¿vale? Entonces, muchas gracias por llegar hasta aquí. No te olvides suscribirte en el vídeo, dale a me gusta si te ha gustado, compártelo con aquella persona, grupo de madres o padres que os puedan ayudar. Suscríbete para no perderte más vídeos, dale a la campanita y no te olvides de seguirme en Instagram, @Ricardo Díaz, Coaching Educativo. Nos vemos.